Bueno, primero que nada le queríamos preguntar cómo fue que empezó en el ámbito de la mercadotecnia, qué fue lo que estudió y en qué tipo de mercadotecnia va más dirigido su trabajo. Decidí estudiar mercadotecnia porque me gustaba mucho la investigación de mercado, del análisis de datos, de comportamientos, de entender lo que el consumidor nos decía a través de los números. Y yo hoy en día estoy más enfocada a la mercadotecnia y la publicidad. ¿En qué es esto? En ver cómo hacer los mensajes y los canales correctos para que el consumidor compre mis marcas al final del día. Le queríamos preguntar también que si considera que todo lo que aprendió desde el principio que empezó a meterse como al mundo de la mercadotecnia fueron buenas bases para ejercer o hay nuevas habilidades. Decir que no. Sin embargo, enfrentarte a la realidad de las cosas es muy diferente. Hay muchísimas cosas que la escuela no te enseña. Te da las bases, sí, pero entrar al mundo laboral es bien diferente. Desde mi punto de vista, en la mercadotecnia o en los programas que yo tenía, se enfocan mucho a creación de marcas y desarrollo de nuevos productos. Y la verdad es que en la realidad son muy pocas las personas que realmente están en el desarrollo de productos. La verdad es que eso no es tan fácil y creo que dejan muchos aspectos sin tocar que son más útiles. ¿Cómo cuáles nos puede decir? Claro, por ejemplo, esta parte que te digo de la estadística y de entender los números y las tendencias es una parte que se ve muy por encima en las carreras y casi todos los que estamos en mercadotecnia, dependiendo del departamento o el área en la que estés, vivimos de los números. Entonces, no se ven tanto el comportamiento del consumidor lo ven más de forma cualitativa que cuantitativa. Y la realidad es que el mundo hoy es más cuantitativo que cualitativo. Siguiendo con usted y con el trabajo de mercadóloga, ¿cuál fue su primer trabajo como mercadóloga y cómo fue su experiencia? Mi primer trabajo como mercadóloga fue en una agencia de medios. Desde que yo entré me enfoqué a la parte de la publicidad. Mi experiencia fue muy buena. Digo, la verdad es que entré a trabajar en una muy buena empresa. Entré como becaria. Fue buena, pero como les decía hace ratito, me enfrenté al mundo real y me enfrenté que te decía, no es vas a llegar y vas a cambiar el producto, no. Y trabajar con las marcas es muy difícil. La verdad es que sí creo que si no es tu pasión estar en esto, mejor cámbiate, porque te vas a enfrentar a retos que no tenías y que, como te decía, te desilusionas del no llegar a descubrir el hilo negro de las cosas. Entonces, sí tienes que vivirla con pasión la carrera. Bueno, ya que nos contó un poquito de la experiencia que tuvo de su primera experiencia de mercadóloga, le quiero hacer una pregunta, si hay alguna rama de la mercadotecnia en la que no haya trabajado y si es así, ¿cuál le gustaría que fuera? Mira, como tal en la mercadotecnia me faltan muchas áreas, pero gracias al trabajo al que me dedico he logrado tener marcas y productos de todas las áreas. Digo, he trabajado para farmacéutica y laboratorios, he tenido retail, he tenido productos especializados como tractores. La verdad es que eso es lo que más me gusta del área que yo escogí, que es la parte de la publicidad y los medios, que no necesitas especializarte en algo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que aprender es a manejar los medios. Y de cómo manejas los medios y conoces al consumidor, puedes trabajar en cualquier marca y en cualquier área en la que estés. Entonces tengo una variedad, es bien amplio y no me aburro nunca porque no estoy solo en lo mismo. Aquí lo que tengo que hacer es aprender a conocer los medios y cómo el consumidor quiere recibir mis marcas, cómo me va a abrir la puerta de sus casas, de su negocio, de su vida en particular. Es más bien esa parte. Al final encontré eso que me gustaba, que era conocer al consumidor y yo se los hago llegar por medio de los medios. Entonces tengo una variedad de marcas, no te puedo decir que yo no me aburro. Oh, eso es muy interesante, porque no estás solo que en una rama, sino que siempre intenta algo nuevo y aparte gana muchísima más experiencia. Y sabiendo esto, ¿nos podría contar cómo es un día normal de que en su trabajo siendo mercadóloga? Híjole, mi día normal, eso es lo padre también del área en la que estoy y del trabajo que tengo, es nunca hay un día normal. O sea, hay días
que, por ejemplo, empiezo mi actividad a la 1 de la tarde, pero la termino a las 3 de la mañana. Y hay días que empiezo a las 9 de la mañana, pero a las 2 de la tarde ya estoy libre. Entonces, no es un día normal. Hay veces que puedo tener desde el jueves libre y no regreso hasta el lunes. Hay veces que trabajo los fines de semana, como es el caso. Entonces, tampoco ahí me aburro, te digo, es bien variable. Pero normalmente, ¿qué hago? Me levanto, reviso correos, digo, sin importar la hora. Después me meto a revisar campañas, me meto a revisar los objetivos, a revisar si estoy segmentando de la forma correcta, si no tengo por ahí alguna variación de presupuestos, que mis presupuestos y mis objetivos de campaña vayan de acuerdo a lo montado en lo que llevamos del periodo del mes. Algunas veces me toca cambiar materiales, si tengo alguna publicidad o alguna promoción específica, pues tengo que ir cambiando todo eso. Y también el empezar a analizar si los medios me están dando. Y después termino mi día revisando pendientes con el equipo. Digo, tengo 5 personas atrás de mí trabajando. Pues al final del día ellos me ayudan con la operación, con lo que es el subir materiales, el setear las campañas. Entonces veo pendientes con mi equipo, veo que todos estemos en la misma línea y que todas las cuentas estén. Te digo, ahorita tengo 9 cuentas. Te decía, tengo Retail, es una marca que conocen mucho todos, que se llama Supercolchones. Tengo City Express, los hoteles. Tengo STP, que es una fintech. Tengo Restology. Tengo GMX, que son seguros de responsabilidad civil. Tengo una marca de cementos y se me está yendo una, no me acuerdo. Pero te digo, entonces tengo que ver que en todas estemos en orden y todas vayan de acuerdo a los objetivos que nos planeamos. Y bueno, gracias a que trabaja en muchas áreas, me imagino que ha agarrado nuevas habilidades durante su trabajo. ¿Nos podría decir cuáles son estas? ¿Cuáles son? Mira, he descubierto que soy una persona creativa, algo que yo creía que no. Aquí, al final del día, el estudiar el comportamiento del consumidor, te digo, y de los materiales, te va diciendo qué es lo que le gusta ver a la gente cuando está viendo la tele o la computadora. Entonces, aprendes a decirle a los creativos y a los diseñadores qué es lo que el cliente quiere ver, cómo lo quiere ver. O sea, a veces nos volvemos hasta productores tanto de materiales digitales como de tele, ¿no? Es así de, oye, a mi consumidor no le gusta cuando pones a Ceci, te digo, la conocen mucho, cuando la pones de rojo, le gusta más cuando la pones de verde. Entonces, te digo, nos volvemos hasta productores y he descubierto esa capacidad en mí. Yo creía que no era tan creativa, hoy veo que sí. He aprendido el community management, el cómo tratar y hablar con la gente. Es muy difícil. Yo te puedo decir que yo soy una persona muy operativa. Me gusta estar atrás de cámaras, pero gracias a este trabajo me ha tocado enfrentarme al cliente, al consumidor y esa capacidad que tengo de convencer a la gente, yo no la conocía. Prosiguiendo y escuchando todo esto, la verdad se me ha sido muy interesante y como ya les había comentado a mis compañeros, gracias a estas cosas a mí me hizo estudiar esta carrera. De hecho, no sé si recuerdan cuando le dije que quería estudiar esta carrera. Y bueno, prosiguiendo con pues la entrevista, quisiera preguntarle que a usted como mercadóloga, ¿cuáles fueron las principales cosas que uno debe tener en mente al ser mercadóloga o bueno, estar aquí en este ámbito? Mira, lo primero que tienes que pensar es en lo que a ti te gustaría que te vendieran. O sea, como mercadóloga, pues al final del día tú trabajas con el consumidor, tú eres el que al final lo convence. Entonces creo que siempre que hagas tu chamba, pienses en cómo lo va a recibir la persona que está atrás, ¿no? El que te va a comprar. Uno de mis principios es, yo no vendo nada ni trabajo para una marca que yo no consuma y que no esté convencida de que le va a dar un beneficio al cliente. Entonces, yo siempre les he dicho que cuando trabajes en esta área o te dediques a esta área, si bien no desarrollamos, que sí pienses en lo que tú comprarías, en lo que tu mamá compraría, en lo que tu papá, tu vecino, tu amigo, o sea, al final del día, y en siempre ser honestos, porque al final del día pues existe la publicidad engañosa o la mercadotecnia engañosa en donde vendes el superproducto, pero pues no es cierto, ¿no? Entonces te digo, es eso, o sea, creo que para ser mercadóloga te tienes que poner del otro lado y ver cómo te gustaría que te lo vendieran y qué es lo que te gustaría que te vendieran. Esa es una. Dos, creo que tienen que ir con la mente muy abierta, como les decía al principio, de no vas a llegar a inventar cosas. O sea, sí habrá quien lo logre. No te voy a decir que no, digo, yo sí conozco gente, pero es muy chiquito ese campo. Entonces, que no te desilusiones, ¿sabes? Porque
pues te digo, todos salimos con la idea de sí, voy a trabajar en la superempresa, pero hay muchas cosas más atrás de la mercadotecnia muy padres, y que sepas que puedes tenerlo de muchas otras formas y puedes contribuir con muchas otras cosas. Ahora, también que tengan en cuenta que de las matemáticas no se van a olvidar. O sea, las matemáticas y esa información, los números son parte de nuestro día a día. Les decía, es parte de las tendencias, parte del cómo vas a tomar decisiones. Me parece muy interesante. Y hablando también de esto mismo, te podría mencionar así un poco rápido el cómo afectó directamente el trabajo de los mercadólogos, lo que viene siendo la pandemia, ya que se tuvieron que mover a un área más digital. ¿Cómo llegó a afectarlo? Mira, yo creo que los mercadólogos o nuestra área era una de las áreas que se vio menos impactada. ¿Por qué? Porque creo que a nivel general ya todos traíamos el chip de mi trabajo, yo lo puedo hacer desde donde esté, siempre y cuando tenga una computadora y acceso a mis archivos, ¿no? Para nosotros creo que no fue tan difícil como tal a los mercadólogos, porque nosotros con una computadora y un teléfono resolvíamos todo. Pero sí te voy a decir algo, es una característica muy de mercadólogos. Somos personas muy habladoras, muy parlanchinas, nos gusta mucho el contacto. Obviamente, de verdad que sí tienes que ver tu personalidad para estudiar algo. Como mercadólogos nos gusta tener contacto con el mundo. Creo que nos impactó más esa restricción del contacto que el digitalizarnos. El digitalizarnos al final del día, pues ya de gente de mi generación para abajo, pues cada vez fuimos más digitales y hoy vivimos en el digital. O sea, ya las tendencias antes de la pandemia nos estaban llevando a volvernos digitales, únicamente nos aceleraron el proceso. Te digo, creo que más bien lo que nos pudo haber impactado a nosotros fue esa parte de vivir las cosas presencialmente, ¿no? El cómo se sentía la gente. Te digo, en esta parte de investigar cómo venderle a tu consumidor, el no saber cómo estaba viviendo ni poder tener análisis de cómo estaba viviendo la gente, creo que nos pegó más que el volvernos digitales. Bueno, y como dice, en realidad pues tiene toda la razón, porque ahora sí que el trabajo que tuvieron los mercadólogos, ahora sí que fue muy impactante, porque todas las personas nada más estábamos viendo una pantalla, viendo el celular, y aquí era donde pues te bombardeaban de, hey, ¿qué puedes comprar? Que muchas personas dijeron de que toda la pandemia me la pasé comprando en Amazon, todo lo que me aparecía y así. Entonces yo creo que ahí fue donde se destacó mucho el trabajo de los mercadólogos. Entonces eso me pareció muy interesante. Y para terminar, me gustaría que desde su experiencia nos dijera un mensaje a todos los que estamos estudiando mercadotecnia. ¿Qué consejo nos daría? Mira, el mejor consejo que yo les puedo dar es: no se esperen a terminar la carrera para empezar a trabajar. Y empezar a trabajar, les quiero transmitir esa parte, es empiecen a trabajar desde abajo. Conocer cómo, digo, habrá quien pues tenga la oportunidad a lo mejor de llegar a una empresa y trabajar como de becaria en la oficina, así bien padre. Digo, qué padre si lo pueden hacer. Sin embargo, la mercadotecnia, desde mi punto de vista, la tienes que conocer desde abajo. ¿A qué me refiero con desde abajo? Desde ser un encuestador e ir tocando casa por casa para que la gente te conteste. Hoy ya no se da tanto porque ya los mandas por internet, ¿verdad? Pero todavía puedes hacerlo. O sea, puedes ser entrevistador, puedes ser de los que entregan volantes. Como les decía al principio, hay muchas cosas. Sí te sirven mucho los conceptos que te dan en la escuela, pero no es nada parecido a lo que te enfrentas en la realidad. Ese sería mi mensaje. Y la otra es, de verdad, diviértanse en la carrera, busquen que la carrera sea más vivencial y no tan temática. Si ustedes pueden pedirles a sus maestros esa parte de no me crees la falsa expectativa de que yo voy a llegar a revolucionar el mundo, no, mejor enséñame a hacer una campaña en Facebook, enséñame a hacer un volante, que la hagan más vivencial, más de experiencia, estaría genial. La verdad que concuerdo mucho con usted acerca de esto de la carrera. La verdad sí lo hemos estado comentando un poquito y le agradezco muchísimo su tiempo por habernos permitido realizarle esta entrevista. Y pues sería todo, y pues sí, gracias por todos sus consejos que nos dio durante esto. Muchísimas gracias. De nada, a ustedes cuando gusten y necesiten algo, pues aquí estoy. Lo que necesiten, con mucho gusto. Gracias. Gracias. De Gracias. nada. Hasta luego. Hasta luego.